Por eso cuando la compañera eh, propone o pregunta si se puede evaluar a una persona que está atravesando por circunstancias, problemas que son circunstanciales, y aunque podría haber de fondo una problemática, pero esto entonces ya nos pierde un poco de la finalidad. Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad de esta evaluación? ¿Qué necesitamos cuando estamos haciendo una entrevista? ¿Cuál es el elemento clave en una entrevista que todos ustedes deben saber manejar? En primer lugar, jóvenes, hay que saber preguntar. Y por otra parte, hay que saber escuchar. Y no solamente saber preguntar y saber escuchar, sino darle esa lógica de sentido a esas preguntas y a esas respuestas que le está dando su paciente, esa persona que vino con esa necesidad. Entonces, no es que usted se va a poner a hacer una entrevista. Yo sé que ustedes en algún momento tienen que haber hecho una entrevista de otra índole, tal vez no clínica o a lo mejor también, porque ya llevaron psicodiagnóstico 1. Pero también hay otras entrevistas con otros propósitos, con otros objetivos, con otras finalidades. Y en cada una de esas preguntas hay que saber preguntar. Uno no tiene que ser tan intrusivo a la hora de preguntar. Hay que ser muy respetuoso a la hora de preguntar. Uno nunca debe preguntar porque quiere conocer la vida privada, así como por curiosidad de esa persona que viene en busca de ayuda. No, voy a preguntar porque necesito saber qué es lo que le pasa. Necesito ampliar el horizonte de esta información para que ese resultado de ese diagnóstico sea creíble. Pero no porque tengo curiosidad de conocer la vida privada de la persona o porque entre más me cuenta, más curiosa me vuelvo. Eso no debe ser de un profesional. Y cuando le digo darle lógica de sentido a las preguntas, es que lo que preguntamos es porque tenga relevancia. Si no tiene relevancia, entonces no le preguntemos, porque nos volvemos así como curiosos, ¿verdad? Y recuerde que hay que respetar esa privacidad de esa persona, cómo llega la persona a la consulta. Entonces uno tiene que ser muy respetuoso. Yo siempre he creído que la entrevista, y así lo admiten algunos autores, que la entrevista se puede delimitar en 3 dimensiones. Una es indagar o explorar algo acerca de un tema o sujeto, que eso es lo que le sucede a usted cuando va haciendo esta entrevista. Va a explorar sobre ese motivo de consulta y a la vez de esa persona en particular que se la está presentando. Va a ubicar o esclarecer alguna problemática en cuestión, porque después de que usted empiece a hacer las preguntas, probablemente algunas cosas le queden en nebulosa y usted va a tener que esclarecer, va a tener que buscar que esa problemática a usted le quede claro. Y en tercer lugar, poder plantear alternativas de solución a un problema. O sea, ¿cómo? Porque recuerde que una persona cuando viene en busca de ayuda presenta un marco de referencia que es lo que puede visualizar en ese momento. La persona viene preocupada, la persona viene obnubilada, la persona llega con un problema. Entonces llega con una mirada, solo viendo ese problema desde su marco de referencia. Pero nosotros, los profesionales, a medida vamos escuchando lo que nos va contando, lo que nos va diciendo, entonces vamos visualizando otro marco de referencia que en algún momento podemos explorar junto con esa persona a la cual estamos entrevistando. Que eso nos puede servir para enriquecer esa entrevista. ¿Cuál es el objeto de estudio de la entrevista?
Bueno, en este caso, como bien lo apuntábamos anteriormente, hay diferentes tipos de entrevistas, pero en este caso nos estamos refiriendo a una entrevista clínica. Y esta entrevista tiene como objeto explorar la problemática del paciente, pero a la vez ver los recursos con que cuenta ese paciente. ¿Para qué? Dice, ¿y para qué quiere saber los recursos? Bueno, porque así vamos a identificar esos factores que quizás han generado y mantienen la dinámica de ese problema. Esto nos va a permitir crear alternativas de solución y así generar estrategias de intervención. Es cosa que ya vamos nosotros preparando ese terreno, preparando ese camino, preparando esas alternativas, esas estrategias futuras que se podrían utilizar en ese proceso o después de ese proceso, cuando ya tenemos los resultados. La entrevista tiene que ser lo más profesional posible para que usted vaya alcanzando esos objetivos que se ha trazado con ese paciente que le ha venido en busca de consulta. En esa primera entrevista, como lo veníamos repitiendo, ¿cuál es el objetivo de la primera entrevista? ¿Cuántas entrevistas dijimos que podíamos hacer? Esta es la segunda o la tercera vez que les hago esta pregunta. Para que no Las que sean necesarias. Las necesarias. me gusta. Mire, por eso las estoy haciendo varias veces. Las que sean necesarias para hacer aclaraciones, para encontrar mayor información. Entonces, el objetivo de la primera entrevista es llegar a conclusiones, llegar a encontrar pronósticos, conclusiones diagnósticas o pronósticos que nos permitan establecer hipótesis. Aquí la entrevista nos sirve para eso, para establecer hipótesis diagnósticas o un diagnóstico presuntivo, que es lo mismo, una suposición. Estoy imaginando que esta persona que vino en busca de ayuda está pasando por esto, esto y esto. Después de que yo termino esa primera entrevista, yo ya tengo una hipótesis de lo que podría estar atravesando. Pero eso puede ser confirmado o puede ser refutado después de que yo aplico o administro la evaluación completa. Por eso es presuntivo, por eso es hipótesis. Pero es necesario hacer esa hipótesis porque si no, ¿cómo preparo la batería de pruebas? Es la entrevista la que me da como un punto de partida para la preparación de esa batería de pruebas. Si no, es que yo no le puedo aplicar las mismas pruebas a todas las personas. De esa entrevista que se realiza es donde deduzco por dónde puede ir el problema, por dónde puede ir el caso y qué herramientas me pueden dar la confirmación o qué herramientas lo pueden refutar. Entonces, es importante que tengamos esa claridad para que cuando vayamos a hacer la entrevista la hagamos bien. Yo sé que ustedes la van a hacer bien. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, yo sé que ustedes tienen la mejor intención de hacer este trabajo bien. Y cabe preguntarse, ¿cuánto tiempo debe durar una entrevista? Y aquí tenemos diferentes posiciones, diferentes puntos de vista de diferentes autores. La duración mínima de una entrevista, dicen uno, son 50 minutos, máximo 110 minutos. La duración promedio, dice otro, es 1 hora, 22 minutos. Esto lo dice Cabrera, Rojas, Vargas. Pero luego encontramos en otros autores como Collins y Gorres Miriam, que dice que puede durar de 50 a 60 minutos y hasta 90 minutos. ¿Ahí ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ustedes desde sus experiencias con lo que están diciendo todos estos autores? Vamos a discutir un poco esto.
¿Qué piensan ustedes? Lick, yo pienso que es dependiendo de la entrevista y de lo que el paciente, digamos, se abra. Digamos, en la entrevista, uno igual tiene que tal vez algo una respuesta muy cerrada, muy fría, con poca información, podemos indagar más y por el consecuente también se puede alargar. Entonces eso depende de cada, por decir así, de cada paciente con ciertas circunstancias. Ok, entonces Jennifer nos está diciendo que el tiempo de la entrevista durará dependiendo de las circunstancias que está atravesando el cliente y de la apertura, ¿verdad, Jennifer? Que el cliente presente a la hora de estar haciendo la entrevista. ¿Eso es lo que está tratando de decirnos? Correcto, Lick. Bueno, gracias, Jennifer. ¿Alguien? Licenciada, ¿Sí? al igual que la compañera Jennifer, yo creo que depende también de qué tan abierto sea el paciente y qué tan abiertas sean las preguntas que nosotros hagamos. En otras palabras, Isabela, usted está tratando de decir que dependiendo de la forma como ese profesional se desarrolle y haga las preguntas y también de la forma como el paciente dé respuesta a ella. Sí, ¿Se va a hacer más corta o se va a extender? ajá. Gracias, Isabela. Gracias, Isabela. ¿Alguien más? Licenciada, Sí, Gloria. amén de lo anterior, el psicólogo, ¿verdad? Tiene que ver que, bueno, se estipula siempre un tiempo para uno, ¿verdad? Que no puede ser menos de una hora, pero si es pertinente, ¿verdad? Si es pertinente, se puede alargar esa cita, ¿verdad? Viendo la apertura en primer lugar, como dijeron anteriormente, del paciente o del cliente en este caso, ¿verdad? Y cuánto se puede avanzar. Por eso es que en una entrevista psicológica no se puede decir que en una sola se va a terminar, ¿verdad? Sino que tiene que ver cuánto es lo que se puede examinar al paciente haciéndole preguntas, ¿verdad? Qué es lo que contesta y la disposición que él tiene para contestarnos o para decirnos, ¿verdad? Sus problemas, pienso yo. Con otras palabras, Gloria lo que nos está diciendo. En primer lugar nos dice, una entrevista, hay que cuidar que no dure más de una hora, dice Gloria. Y por otra parte nos está apuntando de que una entrevista se puede hacer en más de una sesión y que nosotros tenemos que calcular el tiempo prudencial que soportaría o que el paciente nos estaría dando la información valiosa y no ya cansado y nos está diciendo cualquier cosa. Entonces, estos autores nos dicen que puede durar 50 minutos, 110 minutos. Va a depender en qué momento vamos a alargar esa sesión a 110 o a 90 minutos, como dicen otros, y que va a pasar del tiempo prudencial que casi siempre utilizamos, que es una hora, porque a veces se presentan emergencias. A veces se presentan emergencias cuando uno está asistiendo a alguien en donde el tiempo se le puede ir a más de una hora porque llegó y entró en crisis, porque esto suele suceder. Hay personas que cuando llegan y cuando están en la entrevista, recuerden que cuando están contando, quizás la herida está muy fresca o hay una situación interior con la cual se están pues confrontando a sí mismos, se están enfrentando a una realidad que les duele, entonces hay un dolor psicológico y probablemente la persona puede entrar en crisis. Entonces usted una persona en crisis no la puede cortar, no la puede suspender hasta que estabiliza. Y eso le puede llevar más de una hora. Pero es correcto que las sesiones no necesariamente o que las entrevistas para recabar la información previo a la preparación de la batería de pruebas, vamos a hacerla en una sola.
si hay mucha información que recabar, nosotros podemos planificar 2 sesiones, porque si ya nos entró, por ejemplo, en crisis, y ya hemos estabilizado a la persona, ya nos llevó quizás unos 70, 80 minutos, 90 minutos, qué sé yo. Y usted de pronto le pregunta, ¿podemos continuar? Porque ese es el respeto del paciente. ¿Podemos continuar? Y es el paciente quien le va a decir si está disponible en ese momento para continuar o decirle, prefiero que lo hagamos otro día. Licenciada, Sí, Gloria. tengo una inquietud. Termino yo con mi paciente hoy y le digo, bueno, vamos a proseguir mañana, la espero a tal hora. ¿Mañana puede? Me dice que sí. Cuando estemos ya en la segunda o consecutivas entrevistas o sesiones, yo podría hacerle como una ayuda a memoria o como una recapitulación de lo que hablamos en la sesión anterior para hacerle a ella ciertas rememoranzas o no. En una entrevista, si digamos cuando usted entra con ese paciente y el paciente empieza y usted lo ve, le dice, podemos continuar hoy, y usted rompe el hielo, ¿verdad? Hace el rapport, como decimos. Pero usted ve que esa persona está un poco así como, no la ve con tanto insight, sino que la ve como un poco confundida. Y la persona a veces le dice a uno, mire, la verdad que no sé ni qué es lo que le he dicho ni por dónde voy. Por eso el entrevistador, el evaluador, el profesional tiene que estar concentrado en todo lo que está diciendo el paciente, porque el paciente, recuerden que anda con un problema y a veces anda nubilado, a veces el paciente no anda en su sano juicio. Entonces usted, lo que dice Gloria, hacer una recapitulación, eso se llama recapitulación. Vamos a ver por dónde nos quedamos. Usted, la última vez que estuvo, o en la sesión anterior, usted me dijo esto y esto, pero lo más breve, conciso y preciso. No es que se va a poner a decirle todo lo que le dio, ¿verdad? Sí, solamente le está recordando fracciones para que él, para que haga conexión. Gloria, sí. Para que haga conexión, ¿verdad? Entonces, sí. Esa recapitulación puede ser muy pertinente y le puede ayudar mucho a recordar para que enlace y continúe con esa entrevista. Pero recuerde que ustedes van a tener una entrevista semiestructurada. Alguna información va a estar por escrito. Ya ustedes van a haber tomado nota. Si ya ustedes iban por la información que está abierta, ya una información que ustedes están haciendo preguntas, él está respondiendo y no están escritas, pero usted está tomando nota de lo que le está diciendo, de eso es que va a ser la recapitulación. De lo que está escrito no necesita hacerla, porque son datos puntuales. Sí. Gracias. Entonces, ¿queda claro esta parte en la entrevista? Sí. Hay que tener cuidado cuando ustedes están haciendo una entrevista. Por eso les digo, tienen que estar concentrados en el hecho de que si ustedes no se concentran, es importante el lenguaje no verbal, el lenguaje que pueden ustedes percibir de esta persona, porque muchas veces el lenguaje no verbal confirma el lenguaje verbal o lo deniega. Una persona le puede decir a usted que anda muy alegre y usted de pronto le ve el rostro que anda reflejando una tristeza, pero muy profunda. Y hay muchos elementos que uno confirma cuando está con el paciente que no está diciendo la verdad, porque su lenguaje corporal se lo confirma. Entonces ustedes tienen que estar atentos a ese lenguaje no verbal. La vez anterior también hablamos de la transferencia y la contratransferencia. Recuerdan que yo les dije a ustedes que íbamos a hablar un poco más adelante porque no quería contaminar lo que estábamos viendo allá con lo que vamos a ver, lo que estamos viendo hoy en la entrevista. Es importante
desde el primer momento que llega ese paciente, cuidar muchos detalles. Porque como bien lo dijimos, ustedes en el texto que están utilizando van a encontrar en el capítulo 8, que es donde está esta entrevista clínica, van a encontrar ustedes esto de la transferencia y la contratransferencia, cuán importante es saberlo, porque con la transferencia, al imputar al entrevistador cualidades o aspectos afectivos inmerecidos, entonces el entrevistado aporta aspectos importantes de su personalidad. Ahí van a salir a relucir sus miedos, ahí van a salir sus aspiraciones, y que quizás no puede manifestarlo de manera abierta, consciente e intencionada. Por eso hay que prestarle mucha atención a la transferencia, porque la transferencia, por otra parte, es indispensable en la entrevista. Y esta se refiere a los fenómenos que aparecen durante la entrevista como parte de la agenda inconsciente del entrevistador. Y la contratransferencia es generalmente inevitable. Mire qué importante lo que nos dice este autor. Dice que la contratransferencia es generalmente inevitable y que esta sí es negativa para el proceso y que debe estar en el centro de la capacitación del clínico, o sea, del profesional. ¿Por qué? Porque esto debe hacerlo con la intención de enseñarle a identificar sus propios disparadores, sus propias agendas ocultas, asuntos inconclusos y tareas pendientes. Eso es lo que sale a relucir a la hora de estar con una persona que estamos atendiendo. Y nos hace la observación que resulta importante revisar estos conceptos, dada la importancia del hecho de que el clínico haya pasado por el proceso de una terapia personal, la cual le permita identificar los aspectos que inconscientemente pudieran detonarse durante ese proceso de esa entrevista o de ese tratamiento que está realizando. Y entonces esto ser una fuente de contratransferencia. Por ende, lo que recomienda es que la persona, antes de dedicarse a estos menesteres de ayudar a otro, de evaluar a otro, de tratar a otro, de intervenir a otro, para que no haya contaminación en ese trabajo, ya sea de entrevista o sea de tratamiento, que el profesional pase por un proceso que le ayude a sanar, que le ayude a resolver algunos conflictos que a lo mejor tiene por ahí ocultos y que le van a interferir en la vida profesional. Y cabe hacerse la pregunta, ¿cuándo estuvo por última vez en lugar del entrevistado? ¿Alguna vez como profesionales nosotros nos hemos sometido a algún proceso porque quizás vimos que algo no nos perjudicó tanto que necesitábamos hacerlo para no ir a cometer un error después, para no ir a sacar esa información cuando estemos con un paciente? ¿Qué les parece esta reflexión de la transferencia y la contratransferencia? Muy excelente, Lick, porque a veces sin querer queriendo nos identificamos por aquella situación que está pasando la persona y entonces, como dice usted, contaminamos la información. Y sin querer queriendo es porque está ahí, ¿verdad? Sin querer queriendo es porque está ahí. Yo siempre comparto con mis estudiantes que el hecho de que seamos psicólogos no significa que nosotros estamos vacunados o que se descarta que nosotros en algún momento
algo que nos pase en la vida nos puede hacer ruido, nos pueda mover el piso y nos puede hacer sentir que necesitamos pasar por un proceso. No, el hecho de que seamos psicólogos no es que no somos humanos, si somos igual que todos, personas. Y es mejor, si nos sentimos vulnerables ante un acontecimiento, si yo soy psicóloga y me pasa un acontecimiento terrible en mi vida, que sé que me ha afectado, y me quedo de brazos cruzados, como si yo sola me fuera a curar, eso sí es falta ¿de qué? Falta de inteligencia, falta de sensatez, poder decirlo, y no ir en busca de resolver esta situación que me puede perjudicar en el futuro. Entonces, es importante. Uno mismo tiene que someterse a esos procesos para no ir, entonces, a sentirse identificado, porque cuando uno se siente identificado, lo que puede suceder es un bloqueo, o se puede poner a llorar también con el paciente. Y ahí la echamos a perder, ¿verdad? Ahí sí echamos a perder. Sí. Entonces, esto que nos está diciendo, esta teoría de la psicología clínica, cuyo autor es Escobedo, a mí me parece muy pertinente para que nosotros lo tomemos en cuenta, para que no vayamos a hacer contratransferencia. Dice que él sí puede hacer transferencia, porque entonces eso nos va a servir a nosotros en algún momento para ver cuáles son esos miedos, lo importante de esa personalidad que está manifestando abiertamente, que no está manifestando abiertamente, pero que lo está manifestando de forma inconsciente. Y eso nos debe de ayudar para la misma evaluación. Pero ya nosotros no podemos darnos el lujo de ir a hacer contratransferencia. La contratransferencia dice sí, se debe evitar. Era lo que quería compartir desde la clase anterior. Y hablamos también, recuerda que por cierto, me parece que Gloria fue la que compartió sobre la anamnesis. ¿Recuerda, Gloria? Sí. Bueno, pues esto de la anamnesis es importante porque aquí se define cómo esa capacidad de ese clínico para analizar los casos, realizar la investigación exhaustiva de signos y síntomas, pero además de la historia, de la condición del paciente. Porque gracias a esto vamos a evaluar esa pericia que tiene cada uno a la hora de enfrentarse a una persona que viene en busca de ayuda. Yo espero que cada uno de ustedes tengan claro qué es un signo y qué es un síntoma. Y si no lo tienen claro, pues yo pienso que ya leyeron por lo menos el capítulo 7 y ya están leyendo el capítulo 8. Para tener esa claridad de cuándo vamos a decir que algo es un signo, cuándo vamos a decir que es un síntoma. Necesitamos conocer de esa historia, de esa condición, de ese paciente, y gracias a eso es posible evaluar y ver esas habilidades que dice el mismo autor, Escobedo, que esta habilidad no es heredada ni congénita. Esto se adquiere con la capacidad adecuada y con la experiencia. ¿Y cómo se adquiere la experiencia? A través de la práctica, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo se lleva a cabo la práctica? A través de fundamentos teóricos. Aplicando la teoría. Aplicando la teoría, exacto. Entonces, esa práctica clínica, cuando la llevamos a cabo,
dice él mismo que es imposible que usted solo con lo que aprendan en el salón de clases o solo que usted con lo que leyó en el libro va a decir usted, ya lo sé. No. Sino que esto se adquiere viendo, tocando, haciendo, pero no tocando al paciente, no se refiere a eso, sino manipulando, tocando materiales, haciendo prácticas. Y algunas veces dice asterrando. Porque muchas veces, díganme, algunas cosas se aprendieron por ensayo de error, ¿sí o no? Así es. Exacto. De los errores también se aprende. Sí, atreverse, pero solo que con los pacientes el error tiene que ser lo mínimo, ¿verdad? Así es. El margen de error cuando trabajamos con seres humanos tiene que ser lo mínimo. Y solo haciendo se puede aprender, solo haciendo se puede aprender a hacer, valga la redundancia. Y en psicología, el énfasis en el entrenamiento práctico, el hecho de ir al campo, de ver esa parte clínica, esto justifica plenamente el trabajo con el paciente. Y tenemos que manejar esos enfoques teóricos. Antes de ir a estar con un paciente, a priori, yo tengo que conocer esos fundamentos teóricos. Tengo que manejarlo. Tengo que saber de qué voy a echar mano. Porque no se trata de inventar. Aquí no, la psicología no es de invento, no vamos a elucubrar. Elucubrar es cuando nos ponemos a inventar, ¿verdad? Sin ningún dato científico, sin ningún dato empírico. No, aquí si elucubramos, pues podemos tener experiencias que no son muy agradables. Entonces, es importante que en todo, mire todo lo que conlleva una entrevista. Porque esa anamnesis, ¿con qué empezamos haciendo la anamnesis? ¿Cuál es la indagación que hacemos con el paciente? ¿Qué recuerdan? Primero, sus datos personales, ¿verdad? Después viene su historial educativo, ¿verdad? Pero entre esos datos, estos primeros datos, viene si hay mucha información sobre cómo fue, si fue amamantado, si nació normal, si tuvo problemas. Todo es historial de vida y clínico que eso nos va a orientar a nosotros para ir conociendo y profundizando, ¿verdad?, en el problema psicológico del paciente. Y exactamente esa es la anamnesis. El hecho de que usted indague cómo fue el embarazo, porque desde ahí, ¿verdad? Desde la concepción empiezan los problemas que nosotros estamos investigando. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue ese parto? ¿Fue a término o fue prematuro? Porque si fue prematuro, ahí tenemos puntos también para la evaluación. Sí. ¿Nació por un parto natural o nació por cesárea? Y luego ya cuando nació, empezamos con la información que estaba compartiendo Gloria. Si ese bebé, empezamos a ver la evolución, ¿verdad? ¿A qué edad gateó? ¿A qué edad se sentó? ¿Se sentó primero? ¿A qué edad gateó? ¿Caminó? Expresó sus primeras palabras y fue amamantado. ¿Cuánto tiempo fue amamantado? ¿Cuánto tiempo empezó a tomar alimentos ya consistentes, como papillas y todo eso? Mire qué importante es todo esta información extraída en una entrevista. Y así hasta ir alcanzando la evolución a lo largo de la vida. ¿Qué fue lo que pasó entonces desde la concepción hasta el día en que se encuentra que anda buscando ayuda? ¿Cuáles son los elementos que han tocado su vida que podrían haber jugado un papel importante para lo que está pasando? De eso se trata, o que no preguntamos por curiosidad, sino que preguntamos porque eso nos va a servir para la evaluación.
Y en la historia clínica es importante, por eso ahí venimos con síntomas y signos y toda la cuestión, porque necesitamos saber esa historia, que si padece alguna enfermedad, si ha sufrido, si se ha realizado alguna cirugía, si toma algún medicamento, por qué razón, si alguna vez ha ido al hospital, por qué malestar, cuáles son los trastornos que han venido pues, manifestándose en la vida de esa persona. Tenemos que hacer una exploración minuciosa de lo que ha vivido esta persona, porque eso nos va a servir a concatenar cuando tengamos resultados de las evaluaciones. No crea que esa información la vamos a dejar ahí y no nos va a servir. Cuando estemos hablando en los informes, cuando estemos haciendo la psicodinamia, empezamos a enlazar desde la entrevista. Información que hemos recabado desde la entrevista, empezamos a concatenarla con resultados de cada una de las pruebas. ¿A dónde empieza la historia clínica, doctor? Que cuando ya vamos a ver más abajo, cuando se le hacen preguntas importantes al paciente, y entonces ahí empieza usted a hacer esta historia clínica. Ya vamos más adelante lo va a tener nota de eso. Entonces aquí viene, porque Gloria ya está muy ávida de saber esto. Y yo sé que todos ustedes, al igual que ella, lo quieren saber. Cuando venimos y entonces entramos a valorar aspectos esenciales del trato con el paciente, entonces ahí viene la aproximación al paciente. ¿Qué nos dice en la aproximación al paciente? Les escribí este trozo grande porque se lo voy a subir al campo. Entonces, para que no les quede así solo el bosquejo y se queden en el aire, les subí este trozo. Yo sé que no se debe llenar tanto, pero en este caso, porque se lo voy a subir, les quise colocar lo más relevante. Entonces aquí nos dice que muchos estudiantes y muchos clínicos en capacitación tienen dificultades para aproximarse con los pacientes. La primera impresión y el pronto establecimiento del rapport son esenciales para una exitosa práctica. Empecemos por ahí, ¿verdad? Eso ya lo saben ustedes. Yo no me voy a detener mucho en eso porque ya ustedes, ya psicodiagnóstico 2. Entonces aquí, ustedes van a hacer la confianza porque ustedes como profesionales juegan un papel fundamental para encontrar esa condición, para encontrar cuál es el pronóstico que van a tener de ese paciente, cuál es la adherencia al tratamiento, cuál es la constancia y el empeño que va a tener en el mismo. Por eso, el psicólogo clínico debe causar una buena impresión en el paciente. Mire qué importante es inspirar confianza, inspirar seguridad y establecer un trato amigable. Amigable en el sentido sin malentenderlo, pero que se sienta cómodo el paciente para poder hablar. A eso se refiere cuando dice amigable, que no lo vea que está con la cara enojada, que no lo vea que está como muy serio, sino que sienta la confianza de poder hablar sin salirse de ese respeto que se merecen los pacientes. Es importante considerar la forma como va vestido, el aliño y la apariencia del profesional. ¿Cuántos creen esto? Sí, puede ser. Totalmente de acuerdo, Lick. Sí. Fíjese que yo conozco a un muchacho que es psicólogo y no parece, no es por denigrar ni nada así, sino que eso tiene un gran impacto y él sabe mucho para qué, pero la impresión de él no va, pues. Y la gente no confía. Imagínese que usted esté esperando a una persona para ser evaluada y usted ande toda desaliñada, toda despeinada, que parece que ese día ni se bañó y que se le note. Usted cree que la persona va a tener ánimo de... Entonces, el mismo autor, esto no lo estoy diciendo yo, Licenciado. está diciendo el autor, lo está diciendo la persona que ha hecho estudios al respecto, que lo ha comprobado con las personas. Ajá.
Esto surge de una teoría. Entonces, si lo dicen ellos, yo lo creo, porque no lo dicen al aire, sino que lo investigaron primero. Que el desaliño, la apariencia del profesional puede causar un impacto en la vida del paciente. Licenciada. Y lo dice en un contexto multiprofesional. Que habla de la bata clínica. Y pregunta, ¿la bata clínica no confirma? La bata clínica es adecuada, sobre todo si el área de trabajo, o sea, si en esa área de trabajo existen líquidos delicados o corporales, los cuales son fáciles identificables en una tela clara. Entonces, si ustedes me preguntan, en la realidad, ¿qué les diría yo de esto? Porque esto lo dice el autor, esto lo dice el libro. Pero si ustedes me preguntan a mí, en la realidad, en la experiencia, en lo que yo he vivido, en lo que yo he visto en los hospitales, en lo que he visto en mis practicantes de tantos años, ¿qué yo les diría de esto, de la bata, del uniforme, de todo? Hay lugares, contextos y momentos en donde el uniforme es esencial, como por ejemplo, en el Hospital Escuela, en el Hospital San Felipe, en el Seguro Social, bueno, en los hospitales. Porque además de que lo identifica, hay contaminación que le exige ese uniforme. Y es más, hay contaminación que no solo le exige el uniforme que le dicen ustedes la pijama, sino que le exige la bata blanca. Porque, por ejemplo, en el Hospital de Escuela exigen los dos, pero es por la contaminación y por el cuidado que hay que tener. Pero si usted me dice, si va a evaluar a un niño y usted se pone una bata blanca, yo le diría que tiene desventajas. Porque los niños le tienen, han como estigmatizado la bata, tienen cierto temor, cierto miedo cuando ven a personas vestidas de esta forma. Entonces hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, aquí en los practicantes, hay lugares que no permiten ni el uniforme verde ni la bata para ir a hacer la práctica, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia, y no lo permiten, porque es contraproducente para ellos. Entonces, por eso yo les estoy explicando, fuera del libro, lo que es en la realidad esto que estamos viendo. Pero que usted tiene que andar bien alineada, bien limpia, eso es una realidad. Porque si no, entonces no van a saber quién es el profesional o se puede confundir entre la multitud. No sé si hay preguntas hasta acá. Sí. No una pregunta, sino una acotación. Sí, diga. Entre los abogados van a haber muchos abogados en su mayoría, y antes eran más todavía, que andan con su traje negro, ¿verdad? O de otro color, pero siempre un traje formal. Y yo siempre he dicho, los abogados, aunque no nos caiga un 5 del bolsillo, pero tenemos que andar bien nítidos, por lo que usted estaba diciendo. Sí. Nadie va a ir a contratar a un abogado que le lleve un caso si va a andar en mangas de camisa, sin corbata, ¿verdad? Sí. Para visitar la Corte Suprema, en los tiempos que yo ingresé a la Corte Suprema hace más de 35 años, para ir a visitar lo que era el presidente, si tenía una audiencia con el presidente o con el pleno de la Corte, que antes eran 9, ahora son 15, o con cualquier magistrado, el visitante tenía que ir con traje negro. Peor si era abogado, ¿verdad? Si tenía una audiencia, tenía que ir con su traje negro. Las mujeres con un traje formal, ¿verdad? Y ya para hacer su examen de notario, su traje formal completo negro. O sea, se han perdido algunas cosas. Yo veo algunos abogados a veces que andan así, todos con su camisa, así como vestidos así informalmente. Pero es importante el vestir. Y eso que dice usted de la bata, eso nos distingue mucho, ¿verdad? Como profesionales de la salud. Entonces, pienso yo que eso, ¿verdad? Es una parte de nuestra vida, de nuestra profesión, así como nos presentemos,
Así como te mires, te trato. Ujú. Eso Bien es lo que... importante. ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Tiene toda la razón. Y por otra parte, nos llama a una reflexión sobre que todo lo que nosotros hagamos a la hora de estar en este quehacer de la entrevista, el trato con el paciente, que debe hacerse de manera cordial y respetuosa, dirigiéndose a él o a ella por su nombre, es importante llamarla por su nombre, y usando el usted cuando sea necesario. Porque si usted va a tratar a una persona mayor y va a tratarla de vos, más aquí en Honduras, las personas se sienten irrespetadas. Entonces hay que tener cuidado con ese trato cómo lo vamos a hacer. Y nos recomienda y nos dice que una excesiva familiaridad a veces resulta incómoda para el paciente. Es decir, que no hay que ser demasiado, hay personas que tienen valga la aclaración o la redundancia, hay individuos que tienen una personalidad que que todo hablan con bromas, que todo lo dicen que parece que no dijeran nada en serio. ¿Han notado ustedes que hay personas que son así? Ni muy, ni tan. Sí, pero cuando estamos en un proceso de este tipo, tenemos que guardar la cordura y el equilibrio, porque eso nos podría echar a perder. Puede resultar muy incómodo para el paciente. Y hay que tratar de hacerlo de forma muy profesional. En tercer lugar, dice presentarse. Uno tiene que presentarse, uno tiene que decir quién es, el nombre, la ocupación. Dice que hay personas que ¿por qué le tiene que decir la ocupación? Yo siempre escribo mi ocupación, por ejemplo, cuando yo me presento con ustedes van a ver la carta de presentación que yo les subo al campus en la guía didáctica. Yo hago mi presentación. ¿Por qué? Yo tengo que decirles a ustedes lo que yo soy, lo que yo hago, lo que yo he estudiado, cómo me he formado, para que ustedes sepan con quién están, quién les está enseñando. Así es. Eso ustedes tienen el derecho a saber qué es lo que en qué me he formado, porque me da el derecho de estar frente a ustedes enseñándoles. Entonces yo les digo todo lo que he estudiado. Igual cuando usted tiene que presentarse y decirle cuál es su ocupación. ¿Sabe qué hace esto? Darle mayor confianza a ese paciente de que esa persona que esté enfrente quiere decir que sí está capacitada para hacer el trabajo que está haciendo. Y lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el autor de esta teoría. Explique el propósito de su aproximación, explique por qué y busque el consentimiento del paciente para esas preguntas que le va a hacer, los procedimientos que va a utilizar usted en ese momento cuando va a estar con él. Y sabe que ese paciente se va a sentir respetado, va a sentir que ese profesional le está respetando. Que es valioso también, ¿verdad? ¿Sí? Sí, le escucho. Que él es valioso también, ¿verdad? Es muy valioso. Sí. Entonces, tómenlo en cuenta. Yo, licenciada en mi vida profesional como abogada, yo siempre me presento, soy fulana de tal, ¿verdad? Y represento a estas personas y por esto y esto y esto uno se presenta siempre, lo que usted dice, no solo en los psicólogos, sino que también todos los profesionales por educación tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Que se note la calidad también de profesionales y de personas. Eso. Fíjense que al final, a mí digamos, a mí no me interesa si usted me dice Vilma, si usted me dice licenciada, si usted me dice doctora, si usted me dice, como me quiera decir. A mí eso no es tan para mí relevante, pero lo importante para mí es que usted sepa que no le voy a ir a enseñar cualquier cosa. Exacto. O que le voy a ir a enseñar inventado. Para mí, licenciada, es importante, por ejemplo, si usted es máster, porque sé que tiene un grado superior a una licenciatura, tiene un posgrado, entonces máster, porque muchas veces, como en mi caso, yo nunca he usado mi
¿cómo se llama? Mi título de maestría, ¿va? Solo abogada, pero mis compañeras, nadie va a decir que les he dicho, díganme abogada, o díganme, no, Gloria, ¿verdad? Y todo eso, porque yo digo que no soy humilde, pero mis actitudes irán a decir otra cosa. Así de sencillo, porque yo no puedo decir que soy humilde, porque si lo digo ya no soy, ¿verdad? Pero las actuaciones de uno dicen mucho, dicen bien o dicen mal, según como sea, ¿verdad? Fíjense, jóvenes, para todo. Por ejemplo, cuando yo les enseño a ustedes a hacer los informes, van a ver ustedes la forma en que yo estructuro un informe, el formato en que yo estructuro los informes. Por ejemplo, cuando yo presento al pie de la página quién hizo la evaluación, porque eso es importante. ¿Quién hizo esa evaluación? Ahí tiene que ir quién hizo esa evaluación. Y cuando está a pie de página quién hizo la evaluación, entonces el número del Colegio de Psicólogos de Honduras, donde estoy certificada, que tengo el permiso de hacerlo. Porque hay muchos informes que pierden el valor legal, en un caso legal, si el profesional no está colegiado. En casos legales, a veces eso los hacen perder los casos, porque quien los evaluó no estaba certificado ni tenía las facultades en ese momento del trabajo que está haciendo. Entonces ahí van a ver ustedes que se plasma todo lo que uno ha estudiado, porque todo lo que uno ha estudiado le sirve como para seguridad de esa persona con que usted va a trabajar y que pueda saber que usted está dispuesto a hacer un buen trabajo con él o con ella. Y yo no solo tengo una maestría, yo tengo un doctorado, pero yo no voy a andar diciendo, dígame doctora. A mí no me interesa que se me diga doctora, pero tengo un doctorado. Me costó mucho. Entonces eso me ha hecho enseñarles que uno tiene que hacer valer también las competencias que uno ha logrado con esfuerzo. Pero si usted no las dice, no las vamos a saber, ¿verdad? Si usted no nos dice, no vamos a, tal vez no decirle máster o doctora. Y ahora que yo sé que usted también tiene un doctorado, pues permítame que con todo respeto, ¿verdad? Y con mucho honor decirle, doctora, ¿verdad? Porque hay que reconocer el estudio, el esfuerzo y el sacrificio que hacemos cada uno para tener ese conocimiento. Yo así lo pienso, ¿verdad? De que uno tiene que, tengo que verla con respeto, ¿verdad? Porque tiene un conocimiento por encima de todo. Ahora, Gloria, es bien importante, y esto como parte de la enseñanza, es bien importante que si usted dice que tiene una maestría, en el documento de informe, si dice que tiene una maestría, a la par el código donde está inscrita esa maestría. Si usted dice que tiene un doctorado, a la par el código donde está certificado, para que el que tenga dudas se vaya a esa institución, lo busque por ese código y sepa que usted no está mintiendo. Porque probablemente alguien se podría poner un estatus que no corresponde. Así es, sí. Tampoco sería ético, eso tampoco sería ético. Yo por eso mis certificaciones van a la par de mi grado, porque si quieren venir a la universidad a verlo, ahí lo van a comprobar que es cierto. Así es. No, y la universidad le registra a uno cuando ha sacado sus maestrías en otras universidades, ¿verdad? O en el extranjero. Se lleva un trámite de registro acá en la universidad, porque como la Universidad Nacional Autónoma es la superior, ¿verdad? Es la máster en educación superior, entonces van registrados. La alma mater. Es la alma mater. Sí. Entonces continuamos y queda claro esto, ¿verdad? Así es. Queda claro que ustedes van a hacer valer por respeto y para dar esa seguridad a ese paciente, lo que ustedes saben hacer, las competencias que ustedes han desarrollado.
lo que ustedes son capaces de hacer con ese paciente. Y enseguida, cuando ya se han presentado de esa forma, se valoran 3 aspectos esenciales del trato con el paciente. Y es que aquí viene la parte que estaba preguntando Gloria. Miren, nosotros necesitamos esta parte de lo físico. El examen físico de un paciente, dije, pero es que no es médico, dije, ¿por qué va a estar interesado en lo físico? Es que lo físico tiene que ver con lo psicológico y lo psicológico tiene que ver con lo físico. Entonces no podemos descartarlo. El examen físico completo, si bien es cierto que es responsabilidad del médico, pero el psicólogo clínico debe estar capacitado en la observación de signos físicos que den información de la condición general del paciente. Por eso la habilidad de la observación de esos elementos relevantes de manera simple y directa que usted observa al paciente cuando llega a la consulta, desde la forma como llega, de la forma como si lleva ánimo, como ese porte que lleva, el estado general de salud se observa muchas veces en el estado físico de un paciente. Si está alerta, si está consciente, si está orientado. ¿Cómo podemos saber? Vamos a ver psicólogos y psicólogas que ya ustedes deberían tener este nivel de expertise para responder esta pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros saber que una persona está con todos estos, que podemos observar que está alerta, que está consciente, que está orientado durante la entrevista? Haciéndole preguntas, licenciada, por ejemplo, la orientación en el tiempo, orientación en el espacio, orientación personal. Muy bien, vamos bien. Sí, porque mire, y si usted le está haciendo una entrevista a una persona que anda desorientada o que anda fuera de, que ni siquiera anda consciente, está como echar sal en el agua, ¿verdad? O como que eso no le va a servir a usted. Sí, y solo son preguntas sencillas realmente, ¿va? ¿En qué fecha estamos? ¿En qué mes? Por ejemplo, en la del espacio, ¿va? ¿Dónde se encuentra la persona? Son preguntas sencillas que una persona que está en una orientación adecuada las puede contestar fácilmente. ¿Y qué haría si usted sospecha que no anda orientado, que ahí usted ve que algo no anda, porque justo no le está respondiendo a esas preguntas que usted acaba de sugerir? Podría observar podría si ser? tienen algún abuso de sustancia el paciente o tiene algún tumor o una etapa temprana de demencia, ¿va? Porque en ese caso ya el paciente no, creo que ya la entrevista sería más difícil. No, pero en ese momento inmediato, para continuar la entrevista, ¿qué podríamos hacer para descartar que lo que estamos sospechando podría ser una percepción errónea o podría ser en realidad lo que estamos sospechando? Pero ¿qué cree usted que debe hacer para descartarlo o para estar segura? Un examen. Algunas preguntas Ahí, como la ajá. fecha, podría ser la fecha del mismo día que se está haciendo la entrevista, el lugar, para así saber si está orientado y sabe en dónde está y por qué está yendo también. ¿Y Preguntas eso dónde está, sencillas. Jennifer? ¿En qué instrumento está eso que está diciendo usted? Porque lo que está diciendo es correcto, pero ¿en qué instrumento lo encontramos? Podría ser en la entrevista. No, eso está en el examen mental. Ah, ok. Lick, aparte, un paréntesis ahí, solo quería comunicarle que la compañera María Luisa se quedó sin internet. Sí, pero ya le di entrada. Ok. Entonces, si ustedes tienen esa sospecha que lo que están haciendo no va a tener validez porque como que esto no está respondiendo a las expectativas de una persona que tiene insight o una persona que anda en su juicio o que puede percibir. Entonces, se hace un examen mental, mini mental que dicen suficiente para que usted descarte si puede continuar o si está en ese momento apto para la evaluación o en ese momento no procede la evaluación. Porque si no sería un tiempo perdido el que usted invirtiera.
Así es. Entonces, esa habilidad de observación de esos elementos relevantes que aún de manera simple y directa de ese paciente, eso le va a servir a usted para que ese trabajo no lo eche a perder al final. Es por eso que el profesional debe estar capacitado para observar datos simples, pero también evidentes de diversos trastornos mentales que le presente ese paciente. Si usted ve que anda con algunas características psicóticas, ¿cómo va a evaluar a una persona cuando anda en un estado psicótico? ¿Verdad que no? Dice que al escribir el reporte del nivel de conciencia, ¿verdad? Los siguientes descriptores son utilizados con frecuencia, como la lucidez, ¿verdad? La confusión, la obnubilación, se pueden ir detectando, ¿verdad? Un sopor, ¿verdad? Hay pacientes que el coma o la muerte cerebral, el lenguaje, la memoria, sus funciones cognitivas y contenido en el pensamiento. O sea que lo que usted nos está diciendo con gran veracidad es que uno, el psicólogo tiene que tener el cuidado, ¿verdad? Debido al tratar a una persona que aparentemente usted lo mira, si solo lo observa, si solo lo miran sin observarlo, ¿verdad? Lo va a ver sano, ¿verdad? En sus plenos cabales, pero que al pasar algunos instantes, dice, va a ver si está lúcido al tratar de hablar con él, ¿verdad? Si sufre alguna confusión, si está obnubilado, ¿verdad? Esa palabra yo la uso mucho porque la obnubilación se encuentra desorientado en el tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, es bien delicado la profesión esta, porque estamos con la vida de una persona, ¿verdad? Y que alguna equivocación nos puede llevar a un grave problema. Y que también tenemos que estar conscientes que cuando incursionamos en este mundo clínico, estamos frente a una responsabilidad muy grande, porque imagínese cuando usted emite un diagnóstico, si ese diagnóstico no es certero, usted puede estigmatizar, usted puede etiquetar a una persona. Entonces hay que estar seguro de que lo estamos haciendo como todo profesional capacitado para poder decir que eso que hemos encontrado es verídico, porque lo ha comprobado científicamente. Por eso no tenemos que inventarlo. Y dice que hay algunas observaciones que hacemos, y eso es cierto, que a veces ni la familia lo ha notado, a veces ni la misma persona lo ha notado, pero que el profesional que tiene esa capacidad de observar, entonces puede ver en la vida de ese paciente, en la observación, en la entrevista, algunos elementos de su salud física que podrían estar pues molestándole, y que recuerde que si tiene un problema físico, eso pues psicológicamente le va a afectar. Y ahí le da, por ejemplo, los datos neurológicos, y hasta le habla del color de la piel, que podríamos ver que una persona tiene ictericia porque la vemos que la piel es muy amarilla, ¿verdad? Y que la vemos una persona con cansancio o con alguna dificultad para respirar. Entonces, todo esto nos da a nosotros como clínicos, aunque somos de la psicología, pero no descartamos que esto que estamos viendo en ese paciente puede darnos pautas de lo que podría estar atravesando. ¿Estamos comprendiendo esta parte? Por eso debemos de estar específicamente entrenados para valorar esos criterios, esos reflejos del ser humano. Y sobre todo lo que hablaba anteriormente sobre las preguntas, la atención, la memoria, en la forma como habla, el discurso que le presente ese paciente, si se descarrila, si lleva un hilo conductor, si habla una cosa y habla otra, si no tiene coherencia en lo que dice.
Mire qué importante es que como profesionales le prestemos atención a todos estos detalles. ¿Cómo se enfrenta uno, doctora, cómo se enfrenta uno de estudiante próximo a salir que le toca su práctica en un Mario Mendoza o en este de acá de por Comayagua, que es Santa Teresita, no sé cómo que se llama este hospital? Un estudiante, ¿verdad? Que llega a hacer su práctica. Mario Mendoza, póngame, mire, una persona normal, aparentemente, todo normal, pero que llega un momento en que se encuentra con él, con esta persona, y ya quiere agarrarla del cuello, como ahorcarla. Y uno los mira sanos, ¿verdad? Los mira sanos, Sí, pero no se sabe. Y le voy a decir aquí, ese es el temor que yo tengo, fíjese, de ir a hacer mi práctica en un hospital, en una clínica, así como un hospital con el Mario Mendoza, que ya sabemos que todos los que van ahí porque tienen alguna patología, ¿verdad? Y que pues, bueno, al hospital no se va porque se esté bien, ¿verdad? Entonces ese es el temor. Yo me encuentro con yo les digo a mis compañeras, ¿verdad? Me da temor encontrarme con alguien así, que aparentemente esté hablando normal y así, y uno vaya pasando y pues saluda y luego y de repente se mira así, solo se va el cuello de uno a quererlo apretar y me da cierto temor. Se lo digo sinceramente, claro, tengo que ir dominando eso, ¿verdad? Porque no todo es así, pero ha pasado muchos casos así, como el que le estoy hablando. sí, Julia, pero esto no solo puede suceder en el hospital el del Mario Mendoza. Sí, Esto no, sucede sí, en el sabemos. consultorio. Sí, claro, ¿Sabe? sí, también estar Mire, en su clínica y que le llegue un paciente así, no sé qué haría yo, realmente. Me usted pongo tiene, yo. usted tiene toda la razón en lo que está diciendo y qué bueno que usted trae esto. Voy a dejar de compartir para quedarnos hoy porque vale la pena lo que estamos discutiendo. Pero muy importante. Esto no solo sucede, no puede suceder en el Mario Mendoza o en el Hospital Escuela o en el Hospital San Felipe o en el Seguro Social o en cualquier centro de salud, sino que esto también podría darse a nivel de consultorio privado, porque yo siempre le digo, por ejemplo, yo coordino este centro de aquí de la universidad que se llama Centro Psicológico Comunitario, que queda por el Mariposal. Y yo siempre le digo a las jóvenes que están haciendo la práctica ahí, usted nunca permita que el paciente que entra tenga el control de la puerta. Para que yo los entreno, no solo en lo que tienen que hacer, el trabajo intelectual, sino en los cuidados de seguridad que deben tener, porque nosotros somos psicólogas y psicólogos que nos encontramos con personas que a veces llegan como que no tienen nada, como dice Gloria. Eso es una realidad, pero que se pueden descompensar en un momento dado y hacer, por ejemplo, cerrar la puerta, tratar de hacerle daño a la persona porque se salen de su juicio. Entonces hay que tener cuidado, como por ejemplo, nunca dejarle el control de la puerta a un paciente, sino usted tiene que estar sentada de tal manera que usted tenga el control de esa puerta. Y así lo hacemos para poner los escritorios y todo. Y siempre, nunca dejo una sola persona trabajando, sino que deben haber por lo menos 2 o 3 personas para que se protejan mutuamente. Este trabajo que ustedes van a hacer de 2 también conlleva protección. Porque lo que está diciendo aquí la compañera, por ejemplo, en el Mario Mendoza. En el Mario Mendoza, cuando uno trabaja ahí, uno no tiene que ponerse perfume, uno no tiene que ponerse prendas, ni aretes, ni cadenas, ni pulseras. Uno tiene que ir lo más sencillo y sin llamar la atención de ellos, porque muchos están fuera de sí. Lo que pasa es que el que hace la práctica ahí en esos hospitales no es que lo van a dejar adentro con las personas que están en ese estado, sino que tienen controles. Hay controles, Gloria. Por ejemplo, mi formación en Anormal 2, imagínense cuando yo estudié antes en Anormal 2, ¿sabe qué hacía la profesora? Lo mandaba uno al Mario Mendoza a hacer la práctica.
y le daban un paciente del Mario Mendoza. Y uno tenía que identificar cuál era el trastorno de ese paciente. Y ella ya tenía el expediente en mano, y ella ya sabía cuál era ese trastorno, ¿verdad? Pero uno tenía que evaluarlo de tal manera que poder identificar y coincidir con ese trastorno. Y es cierto, yo me encontré con una persona que tenía esquizofrenia, pero ese muchacho era un joven y usted lo veía y usted decía, ¿por qué este muchacho aquí no pareciera que tiene nada? Y tenía sus momentos de insight y hablaba coherente, pero usted le miraba los puños y tenía cicatrices de las cadenas que le ponían para poderlo ¿verdad? Le tenían que poner cadena. Usted lo miraba y hablaba un rato con él, no sospechaba hasta que entraba a la profundidad. Entonces, los cuidados que debemos tener, no importa quién sea, ya puede ser una mansa paloma que entre, y ese cuidado que debemos tener los psicólogos de la seguridad, la bioseguridad, es todo el tiempo, y no solo con, por ejemplo, yo hasta con los de consejería, tenemos ese cuidado porque hemos tenido experiencias que no tienen una patología, pero aparecen al final. Entonces, hay que tener cuidado, Gloria, pero no tenga miedo. Uno va perdiendo el miedo y ganando experiencia en lo que tiene que hacer. Si usted va al hospital escuela, por ejemplo, si usted se va a la emergencia del hospital escuela, entra un paciente y la psicóloga tiene allí su clínica y lo atiende, y cuando acuerda ese paciente puede descompensarse, pero ya la psicóloga tiene el control de la puerta también. Ella ha aprendido eso, porque sí se presentan casos en los cuales se ve el psicólogo podría estar en peligro, pero si ha tomado las medidas pertinentes, entonces no le va a pasar nada. Hay que tomar medidas de tal manera que no se vea perjudicado en un caso de que se le descompense un paciente. Y en los hospitales no hay que ir con cosas ostentosas ni nada. ¿Por qué le digo del perfume en el Mario Mendoza? Porque el perfume despierta en ellos, recuerden que ellos son seres humanos, y a veces el perfume despierta en ellos algunas reacciones. Entonces no hay que ponerse perfume cuando uno va al Mario Mendoza. Son de los cuidados, ni aretes, ni nada, porque para no ir corriendo riesgo de que le pueda arrancar algo, que le pueda hacer al arete o que lo pueda agarrar con lo que anda en el cuello. Entonces, es importante tomar las medidas, porque el trabajo lo tenemos que hacer y para dónde no nos queda alternativa. Y es como aprendemos. Yo como daba terapéutica 2 y he andado por todos los hospitales años, y gracias a Dios nunca les pasó nada. Durante yo di la clase nunca tuve la experiencia de que les sucediera algo a los estudiantes. Pero sí hay que tomar medidas. Por eso el uniforme. Mire, el uniforme, ¿sabía usted que los enfermos que tienen problemas mentales del Mario Mendoza respetan mucho la gabacha blanca? Ellos ven una gabacha blanca y ellos sienten respeto por esa gabacha. No le van a ir a hacer algo a esa persona que anda con esa gabacha blanca. Por eso el que va al Mario Mendoza tiene que ir con gabacha blanca. Hablando de la gabacha, tenemos un ejemplo, porque les da respeto a ellos y saben que no pueden tocar a una persona que anda con esa gabacha blanca. No sé si hay más inquietudes. A mí me gusta hablar de las experiencias de la vida real, porque ustedes se van a encontrar en la vida profesional con situaciones que no están en el libro, pero que nos encontramos con ellas cuando ya estamos trabajando. Así es. ¿Hay algún interrogante, alguna duda que quieran preguntar? Vayan pensando ya con quién se van a unir en este trabajo, porque el jueves, antes de que entremos a concluir esto de la entrevista, vamos a hacer los pares con que van a trabajar. Entonces, ya traigan ustedes la persona con la cual van a realizar ese trabajo.
Tengo 28 conectados. Quiere decir que solo hay una persona que está fuera de foco. Habría que ver quién es. Compruebo rápidamente para terminar ya con la clase. Está Gloria, está Karen Isabel Armijo, está. Sí, Lick, aquí estoy presente. Y Angélica. Presente, Lick, aquí estoy. Y Alejandra. Sí, continúa, ¿verdad? María Luisa. Aquí. Estilo. ¿Saben qué hicimos nosotros? Le damos Alejandra Maya. Respondió Alejandra. Aquí estoy, Lick. Es que como hay Ok. dos Alejandras. Alejandra Maya. Barahona. Acá estoy, Lick. Victoria. ¿Está? Sí, Lick, presente. Es para ver quién fue que se desconectó. Rigoberto. Rigoberto no llegó. Edel. Presente, licenciada. Sí. Andrea Celeste. Presente, Lick. Ahí está Andrea. ¿Y Julio César? Presente, Lick. Indira. Presente, Lick. Ahora sí, Alejandra Maya. Presente, Lick. ¿Y Delmi Yamilet? Presente, licenciada. Noel Antonio. Noel. Presente, Lick. Lucía Elizabeth. Presente. Y Jennifer. Daniela. Presente, Lick. Melissa Lisbeth. Presente, Lick. Griselda Noelia. Está Griselda. ¿Qué salió Griselda? Bueno, entonces Griselda va a tener. Aleida. Presente, Lick. Karen Alessandra. Presente, Lick. Kevin Antonio. Presente, Lick. Ivana, perdón. Presente, licenciada. Karina. Karina Lisset. Presente, Lick. Mari Isabel. Está Mari Isabel. Bueno, Mari Isabel salió. Lick sí dijo presente, solo que bien bajo. ¿Dónde está Mari Isabel? Mari Isabel. La mano. No la veo. Creo que le está fallando el audio. Samantha. Presente. Emily. Presente, Lick. Daniela Fabiola. Presente, Lick. Giselle. Presente, Lick. Isabela. Presente, Lick. Sí. Para cuando ya ustedes estén haciendo el trabajo de equipo, eso es bien importante, que se pongan de acuerdo con su par, que siempre hay que estar en clase, que siempre hay que estar siguiendo no solamente conectarse y no recibir la preparación porque no pueden ir a hacer ustedes una evaluación sin haber recibido el entrenamiento. Pero sé que están ahí, la mayoría están pendientes, así que nos vemos el jueves, listos para que cuando ingresemos, antes de empezar a continuar el contenido, vamos a hacer los pares. Que tengan un buen día, cuídense mucho, que Dios los proteja. Bendiciones. Gracias. Gracias. Hasta luego. Licenciada, Ande. aquí estoy, solo es que no me funciona.